Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí su hermano Sonic con una enseñanza más de la Sagrada Escritura. Bienvenidos al programa del día de hoy, que se sube a la plataforma todos los domingos. Saludos de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera y su servidor Sonic, con siempre la esperanza de que esta enseñanza le lleguen a aquellos hermanos que están aprendiendo acerca de las profecías y de la escritura. Pues este es un canal que es profético 100% y donde no lucramos con la palabra de Dios, no vendemos nada, no te ofrecemos que nos mandes dinero, nada de estas cosas. Nos interesa solamente que aprendas sobre la escritura y la palabra de Dios y todas estas advertencias que están ocurriendo alrededor del mundo, de que nos avisan de que pronto ya está por llegar nuestro Mesías, Yeshua, su retorno a buscar a la iglesia y comenzar ese tiempo de tribulación, gran tribulación que se viene a la humanidad. Estamos viendo que todo está aconteciendo tal cual está escrito. Hoy tenemos el tema manada pequeña, y manada pequeña vamos a explicar bíblicamente por qué es manada pequeña, ¿sí? Porque muchos esperamos que sean bastante, que sean millones, que lo que sean levantados en el momento del rapto, pero la palabra de Dios siempre nos habla de una manada pequeña, la cual tiene que persistir en lo que dice la palabra de Dios y no desviarse del camino, como están haciendo muchas personas actualmente. Así que hoy tenemos este tema, manada pequeña. Comparte el link de estas enseñanzas, dale me gusta ahí, porque esto hace que el programa le llegue a más personas. Si no hace que no le pone me gusta, este programa se queda ahí estancado y solamente lo vas a tener tú y el resto de la gente no lo va a poder ver. Es importante que te parezca insignificante que una vez que tú le das tu like, me gusta ahí, este programa sigue y llega a muchos lugares, a miles de personas. A pesar de que las vistas no se reflejan aquí en YouTube, sabe que todos tratan de hacer entender que no es importante la palabra de Dios y que el programa no lo ven, pero yo sé que lo ven mucha gente, lo ven miles de personas, y a ellos, gracias a Dios por sus oraciones también, que nos mantienen aquí, transmitiéndoles siempre cada semana programas nuevos sobre las profecías y todas estas cosas que están aconteciendo llevado a la luz de la Biblia. Todas las noticias llevadas a la luz de la Biblia y no dándole malas interpretaciones, sino que tratando de guiarte lo que quiere decir la palabra de Dios. Muchos no conocen las profecías, así que están como perdidos, y muchos que son cristianos están muy perdidos de lo que dice la palabra de Dios. No saben lo que es ser un cristiano porque desconocen la palabra de Dios, y hay unos que están comenzando, y es importante que desde tu comienzo en los caminos de Dios comiences a escudriñar la Sagrada Escritura, porque esto es importante, el administrar la palabra, estudiar la palabra, escudriñarla, ayunar, orar. Todo esto, hermano, es importante. Así que vamos a comenzar este programa, manada pequeña. Así que llama a tus amigos, tus vecinos, tus familiares, y se pongan cómodos, y ahí vayan anotando y vean lo que está ocurriendo en la tierra, en las noticias actuales, donde hay profecías que hemos hablado, así que ya son profecías de los tiempos finales. Así que, así tal como lo dice Salmo 83, y estas guerras que están ocurriendo en Medio Oriente, que todo nos está avisando de que está cerca ya el rapto de la iglesia. Así que vamos a comenzar rápidamente. Comencemos. Así fue la ofensiva relámpago de las milicias yihadistas en Siria, que provocó la caída del régimen de Bashar al-Assad. Hemos sabido que todo esto, lo que está aconteciendo ya de noviembre y diciembre en Siria, hermano, no es algo que nos sorprenda, pues todo esto está descrito en la palabra de Dios. Este lugar conocido así como Siria, que es una nación que está al norte ahí de Israel, y que la palabra de Dios claramente nos cuenta acerca de estas guerras que se iban a dar del gobierno del norte. Ahí está Siria, la cual un régimen que demoró muchos años de dictadura, donde masacraban a su propia gente. Bueno, en cuestiones de poco tiempo se levantó un grupo terrorista conocido como los HTS, y derrocan a Bashar al-Assad y sale huyendo de Siria. Entonces
cae la nación en un caos donde hay vandalismo, donde hay matanza, donde no hay orden ahorita mismo. Y bueno, estos terroristas se tomaron el gobierno, lo derrocaron, lo han expulsado. La prensa estatal rusa informó que Moscú le concedió asilo, y allá es donde está, en Rusia, Bashar al-Assad y los miembros de su familia. Esta es la manera como ellos se escudan y mantienen los planes por los cuales están destinados ellos a llevar a cabo sus invasiones hacia el pueblo de Israel en un tiempo futuro muy cercano, los cuales ya se están acomodando todo y estamos viendo tal cual está descrita la palabra de Dios. Él sale escoltado de Siria y sale ahí y se va a Rusia, donde está actualmente asilado con su familia, mientras que Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, no pierde el tiempo, ya que esta es una nación, un pueblo de Dios que fue elegido ya desde mucho tiempo antes, el pueblo que se le concedió la palabra para que la guardasen y la compartieran al resto de la humanidad. Israel, que también Netanyahu ha decidido, a poner orden y a destruir una serie de centros donde concentran armamento bélico que está destinado obviamente para atacar a Israel. Pero Damasco está bajo toque de queda tras toma de terroristas. Y vemos esta noticia así, saqueos y actos de vandalismo. Así que esto es lo que está ocurriendo. Todo esto está ocurriendo. Y todo esto en base a este grupo de terroristas, ¿no? Los AGTS. Y se preguntan quién es Abu Muhammad al-Yalani. Es el líder rebelde cuyo grupo puso fin al régimen de Bashar al-Assad en Siria. Estamos viendo cómo este grupo se levanta y produce este tipo de derrocamiento de este gobierno que era totalmente cruel con su propia gente y obviamente enemigo de Israel. Así que ahí tenemos a Hayat Tahrir al-Sham. Es una organización terrorista, claro que sí, es una organización terrorista por su sigla HTS, Hayat Tahrir al-Sham. Entonces, estamos viendo quiénes son los que van a llevar entonces el poder en Siria, entonces para entonces retomarlo y atacar a Israel. Bueno, estas son las fuerzas revolucionarias los que están llevando, fueron un yihadista radical. ¿Acaso? ¿Cómo está ahorita mismo? ¿Cómo estará Siria? Bueno, y se está cumpliendo tal cual está descrito en la palabra de Dios. Este es un Estado islámico que amenaza con atacar a Israel. Obviamente este grupo extremista del Estado Islámico amenazó esta semana pasada con emprender uno de los ataques contra Israel y fustigó las intenciones de estadounidenses de lanzar un plan para resolver el conflicto palestino-israelí. Netanyahu, por otra parte, ordena al ejército tomar zona siria del Golán. Y eso es lo que se está haciendo ahorita mismo, porque Israel en este ataque, este combate, en esta batalla, esta guerra, la que está dado a que gane, porque posteriormente vendrá una guerra, la cual será como la venganza en contra de esta victoria que Israel va obteniendo contra todos estos vecinos terroristas. Netanyahu no pierde tiempo y ordena que se destruyan todas estas zonas donde hay armas que van en contra de Israel, tanto así como en el norte, en Siria, en Damasco. Y todo, hemos pronunciado aquí la noticia de cómo está también Rusia en la orilla del Golán, ahí en las tierras que le corresponden a Israel. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, porque todos estos terroristas están esperando a ver cuál va a ser la reacción ahora de Siria y lo que va a tomar el poder en Siria. Bueno, tantos ataques se estaban dando en el Líbano, en Siria, como en Gaza. Hermano, puro frente de ataque donde Israel se defiende y lo está haciendo con contundencia para eliminar a todos aquellos terroristas.
jefe de la FDI, dice: estamos operando en Siria para proteger a Israel. Están luchando duro, hermano, para destruir todas estas armas que van en contra de Israel. Todos estos misiles, proyectiles, todo esto, hermano, están siendo restados en el arsenal de estos grupos terroristas. La lucha por Siria es una batalla por el dominio de todo Medio Oriente. Definitivamente, donde tienen sus ojos puestos tanto Estados Unidos también como Rusia. Y vemos ahí incluso en el retorno de estas tierras, pasarían ya a poder total de Israel, como son la parte de Cisjordania, donde se encuentra Judea y Samaria. Para que se cumpla la profecía tienen que pertenecer ya como parte del territorio de Israel. Cuando habla de la profecía que salgan de Judea, cuando están y vayan a los montes, no regresen. Bueno, todo esto se tiene que dar tal cual está escrito la palabra de Dios. Así que no es de sorprenderse, hermano, porque ya tenemos la historia escrita desde antes en las profecías. Estos ataques en Siria, definitivamente en Gaza, en Líbano, todos estos son frentes que está dando batalla a Israel actualmente. Dice aquí: Israel atacó sitios de armas químicas y cohetes de largo alcance en Siria. Así, la presencia de israelíes allí es temporal. Así que, porque todos estos sirios ya se destacan por usar este tipo de armas que son mortales, armas químicas. La investigación de la BBC en Siria: cómo las armas químicas tienen a Bashar al-Assad a punto de ganar la guerra. Esta era una noticia que se tenían en noticias anteriores, donde vemos que aquí es una noticia que la Fuerza Aérea Siria utilizó armas químicas. Se sabe que la utilizó en el 2018, así la afirma la OPAC. La OMS también declara sentirse alarmada por el uso de estas armas químicas que son altamente tóxicas en Siria. También nos informa que desde Jerusalén, Israel despliega tropas en la zona de amortiguamiento del Golán. Así que estamos viendo que los ejércitos de Israel se están desplegando por diferentes áreas, y una victoria contundente que está realizando, de lo cual se genera ahí a partir entonces lo que es la guerra, esta guerra que habla Salmo 83. Y posteriormente, como venganza, vendrá la guerra esa de Gog y Magog, que habla Ezequiel 38 y 39, que vamos a mencionar más adelante. Una potente explosión destruyó una fábrica de misiles del régimen de Irán en Siria. Así que estamos viendo que todos son movimientos tácticos, de los cuales se está realizando también por parte de Israel. Y ellos, los enemigos de Israel, no se quedan cruzados de brazos, porque están maquinando cómo destruir y hacer desaparecer a Israel del mapa. Israel está preocupado que los rebeldes sirios podrían acceder a armas químicas en Alepo, y es por eso que la avanzada es inminente por parte de Israel para destruir todos estos lugares donde hay armas de este tipo, que son peligrosas para la humanidad. Incluso a ellos no les importa matar a su propia gente. A ellos no les importa nada, no tienen respeto de la vida. Con tal de eliminar a cristianos, a eliminar a judíos, ese es su fin. La Fuerza Aérea Israelí ataca 300 objetivos en Siria, destruye decenas de aviones, y eso es lo que estaba aprovechando a hacer ahorita mismo con el derrocamiento de este Bashar al-Assad. Así que Siria dice: Israel ataca arsenales de armas estratégicas para que no caigan en manos de terroristas. Definitivamente, esto es lo que tiene que estar haciendo Israel. También se reportan explosiones en Damasco vinculadas a armas químicas. Entonces Israel adopta medidas limitadas y temporales, porque tampoco pueden exponer a su ejército, a los muchachos, los que están allá combatiendo, no pueden ser expuestos. Y todo esto para que se dé cumplimiento de lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia. Busquemos allí en la Biblia, en Isaías capítulo 17, en el verso 1, que es una profecía que está ya a punto, hermano. Dice: profecía sobre Damasco. Y aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas.
Estamos viendo lo que está ocurriendo con todo este vandalismo, todo el levantamiento de este grupo terrorista que expulsó a su dictador masacrador, ¿no? Así que vemos cómo se van configurando toda esa profecía que habla la palabra de Dios de estos gobiernos al norte de Israel, como son Siria, Turquía. Así que todo esto toma sentido, hermano, y vemos a Irán también, que es enemigo de Israel, y vemos todos estos ataques que ha lanzado Irán, e incluso Israel también le ha respondido en forma táctica y directa para no eliminar a civiles. Pero tanto Irán, a ellos no les importa eliminar civiles, a ellos les importa eliminar judíos, cristianos, a ellos no les importa nada de eso. Pero ellos tendrán su merecido, y es una guerra en la cual Israel en estos momentos demuestra que la victoria es inminente. La van a tener, sí, pero después posteriormente habrá un momento de venganza por parte de estos países que van a ser destruidos por meterse con la niña de los ojos de Dios, que es Israel. Así que Turquía, Rusia, Siria, Irán, Irak, todas estas ciudades, todos estos países que se amontonan y están maquinando esa guerra de la confabulación que habla Salmo 83. Estamos viendo el inicio de esta guerra y vemos cómo está Israel rodeado de puros enemigos. Recordemos también que aquí en Ezequiel 38 nos habla sobre esa profecía que es para Gog en tierra de Magog, que habla de Persia, que habla de Togarma. Persia, que es Irán, nos habla de Togarma, que es Turquía. Y todas esas tropas, dice, muchos pueblos contigo. Habla de esa guerra que va a ser inminente en el tiempo ya comenzado, en forma secuencial y rápida, automáticamente, en este tiempo de la que conocemos como la tribulación. Vemos como países como Turquía, donde está Erdogan, quien propone alianza islámica contra el expansionismo de Israel. Él odia a muerte a los judíos, a Israel lo odia. Entonces ellos quieren amenazar con invadir a Israel. Y eso es lo que están haciendo, amenazar con invadir a Israel. Y estamos viendo cómo se está cumpliendo tal cual está escrita la palabra de Dios. Amenaza, sí, dice Erdogan, amenaza con invadir a Israel. Y ellos llaman entonces también a una alianza islámica contra Israel. Quieren unir a todos estos grupos islámicos que vayan en contra de Israel. Y es lo que han hecho, porque en Europa están diseminados, por toda Europa están diseminados ahora los islámicos, y en forma exponencial creciente, forma que no pueden controlarlo. Y los mismos europeos, los europeos, la población ha disminuido, mientras que todos estos que han invadido, los islámicos que han invadido Europa, casi se la tienen, hermano. Así que dice la palabra de Dios en Salmo 83:4. Han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Aquí vemos esta profecía, la cual está dándose sus inicios con esta destrucción de Damasco, donde está actualmente lo que es Siria. Vemos esta guerra que se está dando, hermano, y frente a nuestros ojos, y el cumplimiento de la profecía, hermano. Lo que nos significa, lo que quiere decir que ya el rapto de la iglesia está muy pronto, para que comience esa última semana que nos advierte Daniel capítulo 9, 4 al 17, donde nos habla de esa semana 70, esa semana que está por cumplirse y darse. Pero la iglesia será levantada antes. Así fue la ofensiva de relámpago, dice, de las noticias yihadistas de Siria, que provocó la caída del régimen de Bashar al-Assad. Así fue la ofensiva, fue rápida, hermano. Destruyeron todo. Y podemos analizar aquí en la palabra de Dios, en varias versiones, sobre estos momentos proféticos los cuales se están dando. Son cruciales para advertirle al pueblo de Dios de qué tan cerca estamos del rapto de la iglesia. Dice en Jeremías 1:9, en la versión de la Reina Valera, dice aquí: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Yahweh Jehová, aquí he puesto mis palabras en tu boca. Son profecías que están por darse, hermanos, que se están dando.
Avanzamos en la versión de aquí de las Américas. En Jeremías, el verso 10 dice, el verso 1:10, capítulo 1:10 dice: mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Y en estas traducciones, para una mejor comprensión, ver cómo quiere decir, y se pone esta palabra para que lo entendamos mejor: para derrocar. Y es lo que se está haciendo para destruir estos gobiernos que van en contra de Israel. Estamos viendo cómo se está dando esto, hermano. Así que es importante que analicemos, por eso la profecía. Si leemos el verso 11, dice aquí en la versión de las Américas: vino entonces a mí la palabra del Señor diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Yo respondí: veo una vara de almendro. Es importante que vayamos analizando todo esto. Y el verso 12 dice en la Reina Valera: y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y es como se están cumpliendo todas las cosas escritas, ¿no? Se están cumpliendo rapidísimo, una tras otra, y se apresura mi palabra, dice, para ponerla por obra. Apresuro mi palabra. Esto quiere decir, hermano, que las palabras, las cosas, las profecías se van a cumplir una tras otra y rapidísimo, porque ya estamos en el tiempo. Está descrito en la palabra de Dios estas profecías, y ya no van a dejar de cumplirse. Ellas se cumplen tal cual está descrita en la palabra de Dios. Todo se va a cumplir, no va a quedar ningún pedazo por fuera. Aquí en la versión castellana avanzamos al verso 13, dice así en Jeremías 1:13: me fue dirigida por segunda vez la palabra de Yahvé en estos términos: ¿qué ves? Respondí: estoy viendo una olla que hierve y que se vuelca desde el lado del norte. Y es así como está ocurriendo, hermano. Y una vez que ellos sean derrotados, derrocados, destruidos, ellos todos se van a unir y se va a formar una olla de fuego, así, que hierve, una olla que hierve, que se vuelca desde el lado del norte. Entonces, ¿quiénes son los países del norte? Turquía, Siria, todo esto, hermano. En el verso 14 en Jeremías, en la versión de la Reina Valera, nos dice así: me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, del norte. Entonces, estamos hablando de una profecía que se le entrega a Israel, donde del norte. ¿Y quién queda al norte? Rusia, Turquía, Siria. Del norte se va a volcar entonces en contra de Israel, la venganza por toda esta derrota de la guerra de la confabulación. Pues ahí Israel tiene su victoria, pero vendrá entonces posteriormente la venganza que nos habla en Ezequiel 38, donde Gog, en tierra de Magog, donde es el príncipe soberano de Mesec y Tubal, donde se encuentra Persia, Cus, Fut, Togarma y otros pueblos. Hemos visto que Persia es Irán, Togarma es Turquía. Hermano, todo se está cumpliendo tal cual está escrito en la palabra de Dios. Y si leemos el verso 15 en esta versión, donde dice: yo, el Señor, aseguro que voy a llamar a todos los reinos del norte. Estamos viendo cómo aclara aquí esta traducción. Todos los reinos del norte van a ser llamados. Dice: vendrán sus reyes y pondrán sus tronos a la entrada misma de Jerusalén, frente a todas las murallas que la rodean y frente a todas las ciudades de Judá. Es importante que veamos todo esto, hermano, porque se está cumpliendo y todo se va a dar tal cual está escrito en la palabra de Dios. La gente desconoce por esto la profecía. Por eso que los que estudiamos la palabra de Dios nos alegramos, porque todo esto nos está diciendo que ya está a las puertas el retorno de nuestro Salvador Jesús por su iglesia. Viene por su iglesia y nos encontraremos en el segundo cielo, en las nubes. Nos vamos a encontrar con el Señor. Todos estos países que están en el norte, Rusia, Turquía, Siria, Irán, todos estos países que quieren y son enemigos de Israel, quieren apoderarse de Jerusalén. Estamos viendo cómo se va a cumplir esta profecía. Yo, el Señor, dice: aseguro que voy a llamar a todos los reinos del norte. Vendrán sus reyes y pondrán sus tronos a la entrada misma de Jerusalén, frente a todas las murallas que la rodean, frente a todas las ciudades de Judá. Y así estamos viendo cómo ya Rusia tiene su ejército ahí en la tierra, en la frontera del norte, en el Golán. El riesgo de una guerra más extensa en Medio Oriente amenaza efectivamente a una economía mundial frágil. Si estamos viendo que ya se ha profetizado que va a haber problemas económicos serios, estamos comenzando
a verlos en los bancos donde suben las altas tasas de interés, han subido enormemente. Y todo esto demuestra la fragilidad de la economía mundial en la cual nos encontramos actualmente. Así dice el conflicto en la revista Forbes, dice: conflictos en Medio Oriente propician un sufrimiento humano e inseguridad alimentaria, según la FMI. Definitivamente, el rapto y el arrebatamiento está muy pronto a darse. Muy pronto se va a dar el rapto, y sabemos porque todo lleva una secuencia en la profecía. No podemos saltarnos la secuencia. El rapto de la iglesia es inminente, y una vez que se dé el rapto, comenzará entonces la semana 70 de Israel, que nos habla Daniel capítulo 9, que es un tiempo de 7 años. Si no lo sabías, son un tiempo de 7 años, los cuales la tierra va a estar sometida a una serie de juicios. Cuando se describen en la apertura de los 7 sellos, se habla del toque de las 7 trompetas, donde se habla del derramamiento de las 7 copas de la ira. Así que es importante que tengas esta imagen en tu mente, esta secuencia de la cual te estoy mostrando aquí en este cuadro. Esta imagen es importante porque una vez se dé el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, vendrá entonces el surgimiento de este personaje conocido como el anticristo, que no es más que un gobernante, alguien con mucha popularidad, que va a ser muy carismático, va a ganarse la fe, la voluntad de la gente, para que confíe en él para llevar el control de la humanidad. Aparte de todas estas cosas y señales que se están dando en los cielos, que se abran sobre una invasión de extraterrestres, de estas cosas, hermanos, son para confundir todavía más la mente del ser humano y despistar ese gran evento que se conoce como el rapto, que aún muchos cristianos y evangélicos están negando. Es importante que sepamos todo esto, hermano. Así que atentos, porque el anticristo está a punto de salir, y al salir comenzará esa semana 70, y los que se quedaron definitivamente van a conocer. Los que se queden en tierra y no se vayan al rato, definitivamente sí van a conocer el anticristo. El anticristo está por salir, está por demostrarse a la humanidad muy pronto. Hay muchas especulaciones que se hablan de diferentes personas que ya figuran como probablemente ocupen este lugar, y tiene sus requisitos y sus condiciones, claro que sí, de los cuales hemos hablado aquí en otros programas y hemos especificado las características de este personaje que está por salir, conocido como el anticristo. Y hay muchos que están confundiendo también lo que es el retorno del Mesías, la segunda venida, y la confunden y la quieren unir con el rapto de la iglesia. Y quiero decirte aquí, hermanos, que son dos eventos diferentes, separados por un lapso de 7 años. Primero se da el rapto, cumplidos los 7 años se da la segunda venida. Porque en ese momento que venga Jesús con sus ángeles y nosotros, la iglesia, todos los ejércitos celestiales, a librar a Israel de toda esta opresión del anticristo por querer eliminarlo, con el poder de su boca, el fuego eliminará y mandará al anticristo y al falso profeta al lago de fuego, y el Satanás será castigado, atado por 1000 años. Comenzará entonces así el 7º día, el 7º milenio. Comenzará entonces el gobierno milenial de Cristo. Y pongan atención cuando hablo así, porque ya hemos hablado en otras ocasiones, y si no, puedes preguntar y dejar tu duda y tu pregunta en los comentarios aquí en estos programas. Puedes comentar, puedes escribir, puedes chatear en vivo también, hermano, aquí en este canal, y puedes saludar a los hermanos de diferentes países que sintonizan este programa en forma en vivo. Así que, hermano, atentos. Es importante que aclares tus dudas, porque no es lo mismo el rapto que la segunda venida de Cristo. Son dos cosas diferentes. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 18 nos destaca ahí lo que nosotros conocemos como el rapto, el arrebatamiento, que habla así, que seremos arrebatados. Y esta palabra tiene su origen que vamos a explicar, y lo hemos explicado anteriormente, que es de arpazo, sacar de la tierra.
Así que así está esta profecía claramente en 1 Tesalonicenses 4, de 16 al 18, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Definitivamente aquí, hermano, aquí hay un grupo de salvos vivos porque no van a ver la muerte. En el tiempo de la tribulación habrán salvos porque tendrán que morir, salvos muertos, le ponemos así, en el tiempo de la tribulación, y serán miles, millones, que van a morir porque no se fueron en el rato del arrebatamiento. Tendrán que morir guillotinados, porque así es como lo van a asesinar a todos. Entonces, sabemos que somos entonces a lo que traemos de este tema de hoy, la manada pequeña. ¿Por qué somos una manada pequeña? ¿Y cómo usted sabe, hermano, que es un grupo pequeño? El Señor lo ha demostrado a través de sus ejemplos, de sus enseñanzas, a través de los tiempos, como ocurrió con Noé y su familia. Fueron 8 los salvados, así como con Lot y sus hijas. Siempre sacó un grupo, un remanente, por decirlo así, un grupo pequeño, una manada pequeña. ¿Y por qué pensamos que los que nos iremos rápido somos pocos? ¿Por qué decimos que es manada pequeña? La palabra de Dios nos habla en Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darle el reino. Hay varias notas bíblicas, varios versículos bíblicos que nos apoyan en esta parte de que siempre es un grupo pequeño que se mantiene en la palabra y no se desvía. Porque ahorita existen muchas enseñanzas falsas, doctrinas falsas, vacías, huecas, que quieren llenar ese vacío donde las emociones son manipuladas por los oradores que se dicen ser predicadores y comienzan a engañar a sus ovejas para mantenerla desviada del camino verdadero. Recuerda que es un camino que es difícil y es estrecho. No todos encuentran ese camino, no todos encuentran esa puerta. Según de Timoteo 2:14 nos dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Muchos se agarran en internet y comienzan a pelear uno contra otro y a faltarse el respeto, y la verdad que eso no es de Dios. Definitivamente eso no es de Dios, y a los malos comentarios mejor uno no lo responde, porque es lo de ser educado y es de ser sabio también, porque sabemos que son manipulados y manejados por el enemigo. Entonces llame la atención y anoten aquí 2 Timoteo 2:14, porque no hay que entonces contender con ellos, ni para qué gastar en el momento del tiempo y enojarse, que se les suba la presión, que le dé un infarto, qué sé yo, porque hay mucha gente que agarra esto a otro nivel, hermano, y definitivamente la palabra de Dios nos dice aquí, esto no aprovecha a nadie, ni para que el que está discutiendo que no tiene base bíblica, porque todo esto que comienzan a acusar y a decir cosas no tienen base bíblica y te hablan sin la Biblia. Y si no te hablan con la Biblia, no tiene validez. Eso yo les digo, si tú me lo demuestras bíblicamente, yo creo lo que dice la Biblia. Pero si no me lo demuestras bíblicamente, doctrina de demonios, son herejías, son cosas que no son verdaderas. En 2 Timoteo 2:15 nos dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Es importante esto, hermano. Es importante que estemos claritos en lo que estamos predicando, en lo que estamos enseñando. Porque tenemos que usar la palabra tal cual está escrita y no adulterarla, no cambiarla, no entregarle un mensaje adulterado a la gente. Toda esa culpa va a caer sobre tus hombros por estar hablando cosas que no son y dándole interpretaciones que tampoco que son. Eso hay que tener mucho cuidado con las malas interpretaciones. La palabra de Dios así sola se interpreta. En 2 Timoteo 2:16 dice así: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Hay gente que se agarra a discutir, hermano, que el rapto no es, que eso lo inventaron, que, oye, solamente nos vamos a la Biblia y respondamos con lo que dice la Biblia. Si
Si tú no lo crees, el problema es tuyo, pero yo no te puedo obligar. Solamente el Espíritu de Dios que tiene que abrirte los ojos y vea la verdad y te demuestre. Pero hay mucha gente que está cayendo en estas falsas enseñanzas de estos predicadores, estos oradores que son motivadores y mantienen a la iglesia como hipnotizada, idiotizada, y lo mantienen así como entretenido, que van a la iglesia nada más que como para hacer vida social y para que la sociedad lo vea que van a la iglesia y para que vean que son gente buena. Pero miren que nadie es salvo por las obras, por más bueno que tú seas. Somos salvos por la gracia, somos salvos por la gracia, así lo dice la palabra de Dios. Así que no tenemos que temer porque somos una manada pequeña. Somos un grupo pequeño, los cuales nos mantenemos siempre ahí firmes, y hay que persistir, hermano. Hay que soportar todos los malos tiempos que estamos pasando. Y la palabra de Dios nos advierte sobre todo esta gente que creen que van a entrar al reino de los cielos porque son buenos solamente, o porque están haciendo show o cuestiones en la iglesia, actividades. Ni una de esas obras nos va a salvar, hermano. Dice Mateo 7, 21, 22, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Bueno, así se encuentran una gran cantidad de personas que van a la iglesia, que piensan que porque ir a la iglesia ya eso es suficiente. Eso no es suficiente, hermano. Tiene que hacer la voluntad del Padre. Ahí lo dice claramente: el que hace la voluntad del Padre, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es el que entra. 1 Timoteo 4:1 nos habla claramente de toda esta gente que están enseñando falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y están explicando cosas que comienzan a dar su propia raciocinio, sus propios propósitos son revelados, pero la gente que están buscando alivio económico, milagros, comienzan a creerle en una forma que, hermano, que pareciera que fueran como tontas, porque son controlados mentalmente, son despojados de sus bienes y, hermano, nunca mejoran porque no saben buscar de las cosas de Dios, y las cosas de Dios son de acuerdo a la voluntad del Señor, del Padre, que nos concede las cosas. En 1 Timoteo 4:1 nos habla de estos espíritus que andan enseñando cosas malas, erróneas, falsas interpretaciones, falsas profecías. Dice en 1 Timoteo 4:1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y así vemos a miles y miles, hermanos, que están siguiendo a todos estos que son los más influencers en internet, que lo siguen. A eso sí le dan like, pero a la palabra que es pura, no adulterada, no le dan me gusta. A eso no. Le dan a todo esto que comienzan a enseñar cosas y a hacer show en la iglesia. Porque la iglesia no es para hacer show. No es para hacer show de que yo tengo poder para hacer milagros. Porque nadie tiene poder para hacer milagros. El que hace los milagros es Dios. Y de acuerdo a la fe que cada uno tenga. De acuerdo a la fe. Asimismo, el Señor analiza el estado de aquella persona. Y de acuerdo a la voluntad entonces del Padre, se hará entonces los milagros en nombre de Yahweh. La palabra de Dios nos habla en Hebreos 11, 5 y 6, que nos habla de esa parte importante que es la fe. Por fe, hay que tener fe. Por fe no fue traspuesto para no ver muerte. Y el verso 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es importante entonces tener fe, hermano. El que no tiene fe es la confianza. Fe es la confianza en Dios. Es la confianza plenamente de que tú puedas andar con los ojos cerrados caminando entre serpientes, escorpiones y no te pasa nada. Confianza es la fe en Dios, en quien debemos poner toda nuestra confianza. Esa es la fe.
Muchos dicen que no, que bueno, la palabra esta, ¿de dónde sacaron esto de que va a haber un rapto, el arrebatamiento? Esto viene de la palabra harpazo. La segunda venida, que no es lo mismo que el harpazo, es una palabra que viene de la palabra parousia, epifanía. Son cosas diferentes, hermanos, son cosas diferentes. Y lo tratan de unir en un solo evento donde quieren eliminar y mutilar las profecías que están dadas, porque en ese tiempo, entre el rapto, al final, cumplido ese tiempo de 7 años, viene entonces la segunda venida. Tienen que ocurrir eventos en los cielos que van a ocurrir, como el tribunal de Cristo, la cena, la boda del Cordero. Hermano, es importante que eso no se puede eliminar así porque así. Así que la única postura que la Biblia sostiene y verifica en base bíblica, no solamente de un versículo, porque de un versículo no se hace la doctrina, hermano. No se hace doctrina de un solo versículo, tiene que ser en diferentes partes del libro de la Biblia que se apoya. Y entonces esta puerta, que es estrecha, nos habla de que ese camino no lo encuentra mucha gente. Ese camino que es difícil de ser cristiano, el verdadero cristiano, el camino no es fácil. A nadie se le dice que cuando vengan los caminos de Cristo todo va a ser de rosa y felicidad y todo, hermano. Es difícil, muy duro. La palabra de Dios nos demuestra de que siempre es un grupo pequeño, o sea, una manada pequeña, que va a encontrar ese camino, esa puerta. Dice Mateo 7, 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos, aquí mira, importante, y pocos son los que la hallan. Pocos, aquí claramente lo estoy poniendo un poquito más grande, pocos son los que la hallan. Entonces, esto es lo que forma la manada, una manada, un grupo pequeño, no son muchos, ¿sabes? El mismo Señor dijo, yo soy la puerta, el Señor dijo, yo soy la puerta. En Juan 10:7 lo dice claramente, dice así, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy esa puerta. El Señor tiene las puertas ahorita mismo para que entremos por ese camino que es estrecho y esa puerta que no todos encuentran ese camino. Es importante que estemos preparando, porque ya, hermano, ya el tiempo ya el periodo de gracia ya debió culminar, pero por la misericordia del Padre todavía no se ha tocado esa trompeta. Por la misericordia. Tenemos un Dios misericordioso que nos ama, que nos quiere mucho, ¿no? Y quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y todos entremos al reino celestial con Él. Así Mateo 7:13 claramente nos dice, entrad por la puerta estrecha, dice. Entrad por esa puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, muchos. Entonces son pocos los que hallan la puerta que es Jesús, esa puerta. Soy la puerta de las ovejas, Juan 10:7. Y pocos son las que la hallan, Mateo 7:14. Ahí está, pocos son las que la hallan. En Mateo 20:16 dice así los primeros serán postreros. Así haciendo referencia a Israel y a la iglesia. Y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos. Aquí de nuevo nos reafirma de que son una manada pequeña, pocos, mas pocos escogidos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos tome por digno de entrar al reino de los cielos y de ese grupo de los escogidos. El Señor tenga misericordia, ¿no? Que dice, más pocos escogidos. Muchos son llamados, pocos escogidos. Está hablando de que es un grupo pequeño, hermano. Y estamos afirmando de esto porque la palabra de Dios lo dice, no lo estoy diciendo yo. Yo sé que el deseo de todos nosotros, lo que llamamos la palabra, es que sean más almas alcanzadas, muchas más almas, miles, millones sean alcanzados.
Pero la palabra de Dios nos lo aclara aquí, pocos son los escogidos, pocos escogidos. Entonces nosotros definitivamente, hermano, tenemos que seguir llevando la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo, como hablaba la palabra de Timoteo. Y en Efesios 2, 8 y 9 nos dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y aquí de nuevo la fe es importante, por gracia. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí está claro, hermano, que no somos salvos por las obras, sino por la gracia de Dios. Y así como lo dice Levítico 26, 46, estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Nos dejaron los mandamientos como una guía para todos los pueblos, pero de los cuales los israelitas mantienen 613. Son más los mandamientos, de los cuales esas leyes son difíciles de cumplir, hermano. Nadie de los judíos cumple esas leyes, pero nosotros somos bendecidos porque el Padre dio a su Hijo unigénito, a Yeshua, a Jesucristo, que murió por nosotros y derramó su sangre y compró a precio de sangre nuestra entrada al reino de los cielos. Y es su sangre la que nos perdona y nos limpia de todo. Nos guía por el camino que es difícil y nos mantiene ahí junto a Él por esa senda estrecha y angosta. Nosotros definitivamente no nos salvamos ni por las obras, ni es la ley la que nos va a salvar. En Romanos 6:14 nos habla así, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, dice, sino bajo la gracia. Aquí estamos claramente en Romanos 6:14, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Más claro, hermano, aquí la palabra de Dios nos pone ahí para que no exista confusión ni falsas interpretaciones. No estamos actualmente nosotros bajo la ley, estamos bajo la gracia, que es por Jesucristo. Porque, mire, hermano, todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. El que dice que no tiene pecado se miente a sí mismo. En Romanos 3, 23 y 24 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, pongan atención, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados en forma gratuita. No tienes que pagar nada. No tienes que pagar, hacer donaciones. No tienes que pagar nada, hermano. Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así como dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No somos salvos por obras. Porque si fuera por la obra, todo el mundo estaría echándose flores, que yo sí hago, que mira, que hice esto. Definitivamente, la palabra de Dios es clara y nos advierte de esto. Aquí en Romanos 3:25 nos dice, a quien Dios puso como justificación por medio de la fe en su sangre, que a su Hijo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mucha gente dice que perdonan pero no olvidan. Definitivamente esto no es perdonar y el Señor nos llama a que perdonemos. Y hay que aprender a perdonar, hermano, que es bien difícil. Hay mucha gente que son muy rencorosas, guardan rencor en su corazón y por eso no van a poder entrar al reino de los cielos. Es importante que cada uno se arrepienta y se lave con la sangre de Cristo. Y es por su gracia y mediante la fe que nosotros tenemos en lo que está escrito, que es la palabra de Dios, la Biblia, que podemos entonces comprender lo que nos quiere decir el Señor para ser mejores y entrar al reino de los cielos, no por nuestras obras, sino por la gracia de Él. Dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea que no hay distinción entre las personas, no hay favoritos.
Todos somos pecadores, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Somos salvos por la gracia y la fe que tenemos en nuestro Señor, que compró a precio de sangre nuestra entrada al reino de los cielos. Y todos los pecados, sean grandes, pequeños, chiquitos, medianos, todos son pecados, todos son iguales. Pero el Señor perdona. El Señor borra esos pecados y lo deja ya en el pasado y la tierra y lo borra. Ya no te lo trae más a colación. El que hace eso es Satanás, que te trae los recuerdos de tu vida, de lo que pasó en el pasado y no permiten que tú avances. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú te permanezcas ahí, que te aferres, que tú no eres perdonado por Dios. Pero conocemos un Dios que es grande en misericordia y que nos dice claramente a través de la palabra que Él perdona y borra los pecados. Cuando dice borrar es que ya no existen más. Y es con la sangre de Jesucristo, su Hijo, como dice 1 Juan, del capítulo 1, del 7 al 9, que nos limpia de todo pecado. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así lo buscamos y claramente la palabra nos lo advierte y repetimos, como dice en 2 Timoteo 2:15, que tenemos que presentarnos a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y usando siempre que usa bien la palabra de verdad. Es importante usar la palabra de Dios sin distorsionarla, sin cambiarla, sin adulterarla. Es importante todo esto. Hasta aquí la enseñanza, hermano. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Así que esperamos que tú compartas estos conocimientos que el Señor ha dejado plasmado en este programa. Comparte el link, dale me gusta y hace que este video le llegue a más personas. Más hermanos, aquellos que están dudando de lo que hacen o si están viviendo la vida sin preocupación porque no existe el rapto o que van a esperar la segunda venida, hermano. Es importante que rectifiquen, que escudriñen la Sagrada Escritura, que busquen lo que dice la palabra de Dios y no se dejen guiar por palabrerías de gente que está enseñando cosas que no son. Porque todos aquellos que se han caído del fundamento, aquellos que se conocen como apóstatas, están inundando a la iglesia y están predicándole otro evangelio que no es el que está escrito ahí. Y aquel que no lleva el evangelio que está escrito en la palabra es constituido anatema, un hereje. Enseña herejías y cosas que son enseñanzas propias, que a su parecer ellos piensan que eso es lo correcto, que eso es lo que debe hacerse, porque los tiempos son modernos y han cambiado. La palabra de Dios es la misma de ayer, hoy y siempre, no va a cambiar. Así que Él es el Dios de ayer, de hoy y del futuro, Él mismo, Él no cambia. Así que olvídate de estas enseñanzas y dale me gusta a estos videos, porque estos son los que te van a poner a pensar y a decirte la verdad para que tú escudriñes y revises lo que está escrito. Así que, hermano, nos vemos. Shalom, shalom. Alejen. Nos vemos la siguiente semana. Y si Cristo nos ha venido,